¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hacer un top sobre los 5 cambios a rudo más impactantes de la historia de la lucha libre, o como se le conoce en Estados Unidos, un heel turn. Primero vamos a comentar esto. Heel en el argot luchístico de los Estados Unidos quiere decir el tipo malo, el tipo rudo, el villano. Face o babyface es lo que se usa para describir a los técnicos, al tipo bueno de la historia. Recuerden que esto es un entretenimiento deportivo. Hay personajes, hay historias que obviamente son ficción, y dentro de esa ficción hay tipos que interpretan el papel del tipo bueno y el tipo malo. Hay que aclarar que la palabra es heel con doble E, no hell con doble L. He notado que algunas personas a veces se confunden, pero el término es heel, H, 2 E y L, no hell de infierno con doble L. Y también hay que aclarar que la palabra heel turn hace referencia al cambio a villano de una persona, no quiere decir giro de talón. Sé que si ustedes lo traducen literalmente eso diría, pero no es así. Este término de heel viene de la jerga del inglés. Jergas son las palabras que usamos popularmente, un dialecto popular. Por ejemplo, aquí en México, mi país, que decimos qué onda, para pues hacer un saludo, un simple hola o preguntar cómo estás. Entonces, tomando la palabra heel desde la jerga del inglés, quiere decir un canalla, un sinvergüenza. Ahora bien, ya que hemos dejado claro estos dos puntos, vamos a iniciar con el top. En el puesto número 5 voy a poner la traición de Seth Rollins al equipo de The Shield. Este equipo de hecho debutó como heel, eran rudos, después se cambiaron al bando técnico y sus integrantes pues durante toda su carrera han sido tanto rudos como técnicos, o bien, en palabras de la lucha libre estadounidense, han sido tanto face como heels. Aquí el impacto fue por la traición de Rollins, ya que ya fuese que el equipo era rudo técnico, siempre estuvieron juntos, así que lo sorpresivo fue esta traición de Seth Rollins para aliarse con la autoridad, creo que en ese entonces era el nombre de esta facción de Triple H. De hecho, aquí quiero que presten atención como antes de que Seth Rollins dé el silletazo en la espalda de Roman Reigns, una persona del público lanza un grito muy sonoro de no. Espero lo puedan escuchar. Creo que sí se alcanza a escuchar, ¿no? Como una persona grita muy fuertemente no. Vamos a ver. Voy a ver en la edición del video si se escucha. Si no, voy a tratar de ponerlo otra vez. Y este cambio a rudo de Seth Rollins creo que fue beneficioso para todos, porque impulsó primeramente la carrera de Rollins, que fue el primer miembro del grupo en ser campeón mundial, después Roman Reigns, también Dean Ambrose fue campeón en algunas ocasiones, ahora él ya luchando en AEW, donde también ha sido campeón no sé si 2 o 3 veces, pero centrándonos únicamente en la WWE, pues Rollins y Roman Reigns son dos de las caras más importantes actualmente, ya llevan años siéndolo. Roman Reigns, recuerden, no hace mucho, pues tuvo un reinado de 3 años. En el puesto número 5 pongo la traición de Seth Rollins al equipo de The Shield. Y ahora para remontarnos al puesto número 4 tendremos que ir a la lucha libre de la década de los 70s, de los 80s, que seguramente muchos de los jóvenes que ahora siguen la lucha libre pues no tengan muy ubicado, tal vez sepan quién es, pero no estén muy informados de su carrera o de lo que él significó para la lucha libre en aquellos años. Así que bueno, vámonos al puesto número 4. Aquí vamos a ver cómo la gente recibía a André el Gigante, que les comentaba yo, durante prácticamente toda su carrera fue un face. La gente lo quería mucho, fue un gran boom para la lucha libre André el Gigante. Y un poco de lo que se vendió para esta rivalidad es que decían que Hulk Hogan se había hecho amigo de André el Gigante durante tantos años para no tener que exponer el campeonato de la WWF con él. Obviamente esto dentro de la historia. Y bueno, ahí tenemos el momento donde André el Gigante le arranca la camisa a Hulk Hogan. También le arranca una cadena que llevaba, tal vez ahora, como lo estoy grabando en el celular, no se va a notar. Y aunque tal vez muchos no conozcan la carrera de André el Gigante por ya tener bastantes años, su cambio a heel fue algo muy sorpresivo en aquel entonces.
Y ahora pues vámonos con el puesto número 3, que se lo vamos a dar a Stone Cold Steve Austin. Seguramente un luchador que es mucho más fácil de ubicar para las personas que son muy jóvenes, ya que Stone Cold pues fue la estrella más popular en la década de los 90 y siendo la superestrella más popular también a inicios de la década de los 2000, en un WrestleMania 17 se dio el cambio rudo de Stone Cold Steve Austin en el puesto número 3. Quiero que escuchen la reacción de la gente a la victoria de Austin. Esto es un poco lo que les comentaba. En realidad, eh, aunque Stone Cold se transformó en el heel, pues no fue algo que la gente se pusiera tan en contra. La gente siguió apoyando a Steve Austin en su mayoría. Había unos cuantos que sí lo abucheaban, pero eran muy pocos. Y de hecho, como lo he dicho ya antes, Stone Cold no era un face. No sé si podríamos decir que era un antihéroe, por decirlo de alguna forma. Aquí ya se había hecho la alianza con Vince McMahon, entonces bueno, ya era oficial que era un heel. Y quiero que escuchen aún así la reacción de la gente. Como pueden ver, la gente aún así gritó de mucha emoción cuando se vuelve a convertir en campeón de la WWF en aquellos momentos. Y en realidad, lo más sorprendente de este cambio a heel de Stone Cold fue su asociación con Vince McMahon, porque él había sido su archienemigo, por así decirlo, durante prácticamente toda su carrera siendo la cara de la empresa. De hecho, por ahí pueden oír el comentario de Jim Ross diciendo ¿qué diablos es esto? Stone Cold y Vince McMahon de frente. Y eso es lo sorprendente de este cambio, ¿no? Quienes fueran la rivalidad más importante durante toda la era de la actitud, que fueran archienemigos durante 4 o 5 años, ahora se habían aliado. Eso fue lo sorprendente de este cambio. Y ahora vámonos al puesto número 2, que es la razón de que estemos haciendo este video. Este puesto que ha dejado con un gran impacto a mucha gente. Ahora en las redes sociales es el principal tema de plática, claro, dentro de las comunidades luchísticas, incluso dentro de algunos portales que como tal no son especialistas en la lucha libre, retomaron esta situación. El puesto número 2 es para John Cena. John Cena, que se había mantenido como face durante 20 años. ¿Recuerdan ustedes que John Cena en los inicios de su carrera ya había sido rudo? Es decir, no es la primera vez que es rudo, pero en los inicios de su carrera pues él no era la cara de la empresa, y a partir de que John Cena se transforma en la cara de la empresa pues han pasado ya 20 años con un John Cena que ha sido face, y ahora en la cámara de la eliminación del año 2025 ha sucedido el cambio rudo de John Cena, un cambio rudo que muchos esperaban de hace tiempo. Recuerdan ustedes que por derechos de autor pues se tiene que ir tapando un poco la pantalla. Pero bueno, ahí tenemos el cambio rudo de John Cena después de tantos años como face. Muchos han comentado que no se esperaban este cambio. A mí no me parece que sea así. Creo que desde la conferencia post-show que se hizo en el Royal Rumble 2025 se sembró esta idea de que John Cena se iba a cambiar a rudo por las palabras que él expresó, aparte con la actitud que lo hizo, un poco déspota podríamos decir, diciendo que lo mejor para los negocios es que él conquistara su campeonato número 17. Al menos desde ahí ya se había sembrado esta posibilidad de que John Cena se hiciera rudo. De hecho, en el canal hicimos una encuesta que creo que quedó 50% y 50%, estuvo muy dividida. Ahora bien, también hay unas personas que han expresado que este cambio rudo les hubiera gustado mucho verlo hace años, y creo que hubiera sido mucho más impresionante que John Cena, en el momento de ser la cara de la empresa, en el momento de su mayor popularidad, hubiera hecho el cambio rudo. Creo que hubiera sido más impactante. Pero tenemos que tener en cuenta cómo funciona la WWE y todo lo que ellos generan comercialmente. Cuando John Cena fue la cara de la empresa durante tantos años, recuerden que el producto era PG, es decir, un producto con clasificación para toda la familia.
John Cena era el sujeto que más vendía mercancía, pero la realidad es que la mayoría de sus ventas iban destinadas a los niños, no el 100%, siempre ha habido también adultos y adolescentes que han apoyado la carrera de John Cena, pero en sus momentos de más popularidad, la mayoría de las ventas iban enfocadas al público infantil, y convertir a John Cena en un villano en esos años pues hubiera significado muy seguramente perderse de una gran cantidad de esas ventas porque sería difícil que los niños apoyaran al villano de la historia. No solo eso, recuerden que John Cena hacía muchas obras de caridad. Constantemente él estaba en esta fundación de Make-A-Wish, donde pues los niños en situación terminal deciden conocer alguna de estas superestrellas. John Cena era uno de los más requeridos. Y si John Cena hubiese hecho ese cambio a rudo en esos momentos, también hubiera significado dejar de hacer eso. Entonces tenemos que comprender que era muy complicado que sucediera. Actualmente John Cena pues ya no es el que más vende, ya no es la cara de la empresa, está en su último año como luchador. Así que si había algún momento propicio para hacerlo era este. Y de hecho, miren ustedes, se ha causado un gran revuelo en las redes sociales, aunque tal vez llegó unos años después de lo que algunas personas hubiesen querido, no dejó de ser un cambio sorprendente, ya que John Cena se había mantenido como face durante más de 20 años en la empresa. Y bueno, yo pongo en el puesto número 2 de los cambios a rudo más sorpresivos de la historia de la lucha libre, el cambio de John Cena, muy pegado al puesto número 1, pero ese puesto yo se lo doy a otro cambio y ahora voy a explicar las razones del por qué. Y ahora sí, vámonos con el puesto número 1, el cual yo creo que ha sido el cambio rudo más impactante en toda la historia de la lucha libre estadounidense, al menos, Hulk Hogan. ¿Por qué yo pongo a Hulk Hogan en el puesto número 1 y no a John Cena, por ejemplo, que ahora está muy sonado este caso? Primero que nada, por lo que significó el cambio de Hulk Hogan. Hulk Hogan fue el face de la lucha libre durante toda la década de los 80, diría yo. También durante principios de los 90. Hulk Hogan fue face tantos años como lo fue John Cena prácticamente. De hecho, recuerdo que Hulk Hogan siempre salía con esta frase de di tus oraciones, di tus plegarias, toma tus vitaminas, entrena. En fin, siempre era como un modelo a seguir para los niños. Y una de las razones por las que yo pongo a Hogan como el cambio más importante es por lo que conlleva todo esto. Cuando Hulk Hogan se cambia a rudo, se crea la NWO, una de las facciones luchísticas más importantes de toda la historia, y de hecho es gracias a este ángulo de la NWO contra la WCW que la empresa, precisamente WCW, le empieza a ganar la batalla de los ratings a la WWE, y Hogan era la principal cara de la NWO. No saben ustedes la cantidad de mercancía que se vendía de esta facción NWO, se vendían muchísimas camisetas. Luego ustedes cuando tengan tiempo busquen videos de la WCW con la NWO, vean cómo los estadios están llenos de la venta de estas playeras de este equipo liderado por Hulk Hogan, aunque eran 3 miembros originales, Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash. Este cambio significó otro boom en la lucha libre durante la década de los 90. También significó que WCW empezara a derrotar a la WWE. De hecho les ganó en ratings durante no sé cuántas semanas, 50 y tantas, 60 y tantas, ahora no lo recuerdo. El cambio a rudo de Hogan provocó un enojo en la gente de manera increíble. De hecho ahorita les voy a poner un fragmento. Recuerden que tengo que ir tapando la pantalla por derechos de autor. La reacción de la gente fue enojo, una mezcla entre sorpresa y enojo. Y no solo eso, Hulk Hogan seguiría activo muchos años. Una gran diferencia con John Cena, que John Cena es su último año como luchador. Hulk Hogan todavía luchó durante pues cerca de más de 10 años. Y cuando Hulk Hogan cambió a rudo, pues no sé muy bien si duró 3, 4 o hasta 5 años como rudo, ahora no lo recuerdo bien. Me atrevería a decir que 5 años porque incluso cuando él regresa a la WWE todavía regresa como rudo, después se vuelve a cambiar como técnico, pero a lo que voy es que Hulk Hogan todavía tuvo varios años de lucha, a diferencia de John Cena que es su último año. Pero bueno, vamos a ver el video que les comento, quiero que vean la reacción de la gente. Por ahí ya pueden ver un poco de lo que les comentaba. Miren el ring, está lleno de basura porque había un disgusto real de que ahora Hogan era un villano, un heel.
Vean la cantidad de basura que la gente avienta. Vean ahí como ya para casi el final del segmento, pues prácticamente el ring estaba lleno de basura. Para que entiendan un poco lo que provocó en la gente que Hogan tuviera este cambio a villano. Si nosotros vemos el cambio a villano de John Cena, que también fue sorpresivo, en realidad se quedó en eso, no hubo una molestia como tal, solo fue sorpresivo. En cambio vean con Hogan, la gente estaba muy enojada. Vean la cantidad de basura y siguen aventando. Y bueno amigos, pues este ha sido mi top 5 de los cambios a rudo, los heel turn más impactantes dentro de la historia de la lucha libre. Cuéntenme ustedes cuál creen que es mejor. Para mí sin duda alguna estos dos son los más impactantes. Ahora por lo que ya he dicho que conllevó el cambio a Hogan de rudo, la reacción de la gente, yo lo pongo a su cambio como el más impactante de la historia. Pongo en el lugar número 2 el de John Cena. Pero esa es mi opinión, ahí ustedes en los comentarios me pueden decir cuál es la suya. Muchas gracias a todas las personas que ven los videos y ya con esta imagen nos despedimos.